Hola, em, esta es la clase del 9 de mayo. Esta clase va a ser muy corta porque ya nada más es integral sobre funciones vectoriales. Em, Ay, no, ¿quién es? Y a partir del ¿qué día? Del miércoles y el viernes, pues voy a subir solamente ejercicios. Esto con la finalidad de que podamos avanzar más rápido porque ya tienen que hacer su examen parcial. Y bueno, pues ya las siguientes 2 semanas espero terminar teoremas integrales y ver, bueno, el último tema, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar para no alargarnos mucho en este tema. A ver, nosotros ya habíamos integrado en algún momento sobre funciones vectoriales, ¿sí? Nosotros supusimos que teníamos por aquí un plano, ajá, algo así. En que tenemos una superficie aquí que vive en este plano, vamos a llamarle pi al plano y S a la superficie, y nosotros que teníamos una fuerza, F, que le pegaba más o menos hacia el plano, ¿no? Supongamos algo así. F, ¿no? Donde esta fuerza F pues venía a ser, o este campo de fuerzas F, más bien, no estamos hablando de un campo de fuerzas, ¿no? Estamos hablando de un fluido que pasaba a través de la superficie, ¿no? Con un dominio U que va de R3 a R3, ¿no? Entonces nosotros teníamos aquí el campo de velocidades de un fluido, ¿no? Y pues nosotros queríamos medir en ese momento, pues, cuánto se expandía el fluido a través de la superficie S, ¿no? En este caso, pues S está contenida, ¿no? ¿No? Y en este caso nosotros suponíamos, ajá, que f de x era igual a una f, un vector f, para toda x metida en u, ¿verdad? Aquí cabe. Ajá. Y nosotros teníamos una superficie plana, o sea, una superficie que vivía en un plano, ¿no? Y además nosotros tomábamos un vector n que vivía así, que era perpendicular a la superficie, ¿verdad? Al que llamamos n. Que de hecho era un vector unitario, ¿no? Que es normal al plano. Y nosotros decíamos que f punto n es la forma de medir, es una forma de medir es una forma de medir cuánto cruza el campo F a la superficie S, ¿verdad? Digo, el plano pi, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el número f punto n, el área de la superficie, es el volumen de un cilindro cuya base es
S, ¿no? Entonces, por aquí a lo mejor podríamos tener un cilindro así, ¿no? Algo así, ¿no? Que es algo que va atravesando por aquí, ¿no? Y tiene una altura F.N, ¿no? Ahora, si supongamos que la F no es necesariamente constante y S no necesariamente es plana, o sea, pasamos a algo un poco más complicado, pues tenemos, por ejemplo, una superficie así, ¿no? A ver. Una superficie así. Está bien. Okay. Esperen. Así. Y ver, aquí tiene su basecita. Y por aquí tenemos un campo de velocidades. F, ¿no? Esa es una superficie S que no es plana, ¿no? Ya es algo un poco más, más complejo, ¿no? Entonces vamos a supongamos que S está parametrizada por una función sigma que va de R2, bueno, que va en conjunto A en R2 a R3, ajá, una parametrización simple. ¿Sí? Entonces ya saben, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo muchas veces. En este caso, vamos a tomarnos otra vez a nuestra superficie. ¿Y qué hacíamos? Si ustedes recordarán, ok, nosotros vamos a eliminar esto. ¿Qué hacíamos con nuestro conjunto A? Supongamos que tenemos un conjunto A en R2 que se ve como de esta forma, ¿no? Algo así y algo así, ¿no? Y por aquí tenemos nuestra curva A, nuestro conjunto en R2. Y por aquí tenemos esta superficie que vean, supongamos que está más o menos así, ¿no? Está puesta así. Ajá. De esta suerte. Y entonces nosotros aquí, ¿qué hacemos? Pues hacemos nuestra manguita, ¿no? Así. Entonces la dividimos en rectangulitos. Esto es algo que ya muchas veces hemos hecho. O en celditas. Y entonces aplicamos sigma.
Y por aquí tenemos ya nuestros... Ay, se cayó esto, perdón. A ver. No, pues ya perdí. Entonces, esto queda algo así, ¿no? Medio gacho se ve, pero algo como de ese estilo, ¿no? Y por aquí también tenemos aquí. Ajá. Entonces, aquí tenemos sigma aplicada, por ejemplo, a RJ, ¿no? Es algo que nosotros ya hemos hecho muchas veces. Entonces, consideremos pues una sucesión de conjuntos que estén contenidos en A, ¿no? Entonces, R1 hasta RK, una como especie de partición de A, ajá, que usamos para aproximar a la superficie S, ¿no? Por medio de su imagen, ¿no? Entonces, sea una psi metida en cada uno de los rectangulitos de tal suerte que la derivada parcial con respecto a sigma, digo a x de sigma, y la derivada de parcial de sigma con respecto a y evaluada en psi sea distinta de 0. Ajá. Y tomamos, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a tomar un vectorcito ni, ajá, que sea esta derivada parcial con respecto a x cruz esta derivada parcial con respecto a y sobre la norma de este amigo, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, cuando ustedes tienen, por ejemplo, nada más si piensan en la superficie de uno de los rectangulitos que se va a ver más o menos así. Esto solamente es un ejemplo, no necesariamente tiene que verse así. Algo así. Ajá. Entonces ustedes tienen por aquí al vectorcito ni, o sea, este es un rectangulito. Y por aquí tenemos a sigma aplicado a psi. Todavía no terminamos con este dibujo. Entonces, el número f aplicado a sigma psi, o sea, aplicado a este cachito, punto el vectorcito por el área. Esta solamente es el área el área superficial del rectangulito. Ajá. Entonces es una medida de cuánto se expande el fluido a partir de solamente este trozo, ¿no? Este trozo de la superficie. Entonces nosotros tenemos por aquí nuestra f que va así.
que va de esta forma, ¿no? No sé por qué le puse el gorrito de ahí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros una gran cantidad de estos, miren, aquí incluso podemos pensar así, ¿no? XY, y menos 1, sigma aplicado a XY, y, y sigma aplicado a XY menos 1, y sigma aplicado a XY menos 1, y menos 1, ajá, sigma de rey, ajá. Entonces, para toda nuestra superficie, pues nosotros solamente tenemos que hacer una suma, ¿no? Vamos a sumar así. Tomamos la suma desde igual a 1 hasta acá, ajá, de F aplicada a sigma CI, ajá, punto NI, y esto por el área de sigma RI. Entonces esto es una medida de cuando se expande ya el fluido sobre toda a lo largo de toda la superficie, ¿no? O sea, sobre los rectangulitos. Entonces, nosotros ya sabemos esto más o menos por dónde va, ¿no? Recordemos que nosotros podemos suponer que el área, ahora, recordemos que de una o dos clases atrás, creo que fue de 2 clases atrás, el área del rectángulo, de la área de sigma aplicada a RI es aproximadamente la norma, ajá, aquí se ve feo, la norma de las derivadas del producto cruz de las derivadas parciales, uh-huh, uh-huh, punto n, digo, la medida de RI, ajá, así, no sé por qué quiero poner acento ahí, así, la suma desde I igual a 1 hasta acá de F aplicada a sigma CI, ajá, punto el área de sigma RI es igual a ¿qué? Pues a la suma desde igual a 1 hasta ahí, acá de F aplicado a sigma, ajá, por las, el área, ¿no? De esta cosa. A ver, aguanta. Pero aquí vamos a hacer dos cosas ya de una vez, ¿no? Aquí NI vale la derivada parcial de sigma con respecto a X de psi, ajá, cruz, la derivada parcial de sigma con respecto a Y de psi, ajá, sobre su norma, ¿no? A ver. Sobre la norma, ¿no? Uh-huh. Por pegar el área, ¿no?
que es, otra vez, la norma por la medida de RI. Entonces, le decimos adiós a estas dos cosas y nos queda una suma que va desde igual a 1 hasta acá de F aplicado a sigma aplicada a psi, la derivada parcial de sigma con respecto a x de esta cosa, de psi, cruz la derivada parcial con respecto a y de sigma evaluada en psi punto la medida de r. Y esto pues es la integral, esto se aproxima, o más bien esta es la suma de Riemann de la integral de f evaluada en x, y punto la derivada parcial de sigma evaluada en x, y cruz la derivada parcial de sigma con respecto a y evaluada en x, y. ¿Sí? Entonces, esta es una integral de superficie de una función de valores vectoriales. Y bueno, pues nos da la siguiente definición. Estas, ¿cómo se llama? Construcciones pues se parecen mucho, ¿no? De hecho, hasta como que se hacen un poquito, un algoritmo para hacer construcciones, ¿no? Sean S una superficie en R3, una superficie parametrizada por sigma que va de un conjunto A en R2 a R3 y F una función que va de R3 a R3 cuyo dominio es S continuo. Entonces definimos la integral de f S como, la vamos a denotar así, esta es una letra sigma, entonces tenemos esta integral que fue la que acabamos de construir, ¿no? Pues así nada más, ¿no? Ahora, una observación. Observación. Si resulta que S es la unión de varias superficies, entonces, y sigma es una parametrización de cada una de estas superficies, algo así. Es una parametrización de SI para cada I igual a 1 hasta acá. Definimos la integral de f
como la suma de estas integrales. Ajá. Así. La siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos de esto. Como les prometí, pues hoy vamos a terminar este tema. Ya nada más nos falta dos proposiciones, una de las cuales pues ya saben, les toca a ustedes, que es demostrar que es un buen operador lineal. Entonces, proposición. Sea S metida en R3 una superficie parametrizada por sigma que va de A en R2 a R3 F, G, dos funciones cuyo dominio es S y está contenida de R3 a R3 continuas y alfa y beta metidas en R. Entonces, la integral de la suma de estas dos multiplicadas por los escalares resulta ser la suma de los integrales y además el escalar se sale, ¿no? Andas. Bueno, y también, como en otros casos, pues vamos a ver qué pasa con superficies cuya parametrización, pues es más bien que tiene otras parametrizaciones, ¿no? Entonces vamos a hacer la última proposición. Proposición. Este pues se queda de tarea, ¿no? Sean S, que está metida en R3, una superficie, y F, que está metida, que va de S, de R3 a R3, ajá, continuas. Sean además sigma, que va de A en R2 a R3, y sigma gorrito, que va de B en R2 a R3, ajá, dos parametrizaciones de S, de S, de tal que sigma gorrito, o sigma tilde más bien, es una reparametrización de sigma. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, si sigma gorrito recorre a S con la misma orientación, que sigma, entonces
¿Qué tenemos? Bueno, pues que la integral de superficie es igual a la integral de superficie. Ajá. De lo contrario, la integral de superficie es casi lo mismo, pero con un signo menos, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. Demostración. Entonces, a ver, vamos a tener lo siguiente. Como sigma corro, es una reparametrización de sigma. Entonces, existen alfa que va de B en R2 a R3, digo, de R2 a A en R2, de clase C1, tal que sigma gorrito no es más que sigma compuesta por alfa. Entonces, a ver, vamos a agarrar primero el inciso 1, ¿va? Entonces, supongamos que la recorre en el mismo sentido, ¿no? Así, esta. Va a recorrer, o sea, si tenemos una superficie, pues, ¿cómo les puedo decir? Bueno, sí me entienden, ¿no? Si tiene su superficie parametrizada, entonces esta va a ser recorrida por sigma en el mismo sentido. O sea, si sigma va así, entonces sigma gorro también va a ir así, ¿no? Algo así. En este caso. En este caso, pues, lo fácil es pensar así, ¿no? A lo mejor en el dibujo no se vería así, pero es la idea. Bueno, más bien en la construcción del integral, ¿no? Entonces, tal que sigma pasa esto, ¿no? Entonces, como sigma gorrito, en teoría, bueno, en nuestra suposición, recorre a S con la misma orientación que sigma, entonces, por algo que ya vimos hace la clase pasada, el determinante de la derivada de esta cosa, de alfa, es mayor o igual que 0 para cualquier u, b metida en B. Entonces, por el teorema de cambio de variable, vamos a tener lo siguiente. A ver. Aplicamos la integral, ¿no? Tenemos la integral primero. Entonces, por la definición que dimos ya hace ratito, pues esta integral no es más que hacer esto, ¿no? Punto la derivada parcial de sigma con respecto a x. Cruz la derivada parcial de sigma con respecto a y. Ajá. Y por el teorema de cambio de variable, nosotros sabemos que esto es lo mismo que la integral de f aplicado a alfa punto la derivada parcial de sigma
con respecto a X de alfa, de sigma, no, sí, de alfa U, B, ajá, cruz la derivada parcial de sigma aplicada a Y, alfa U, B, ajá, por el determinante de la derivada de alfa U, B, ¿no? Así. Entonces, pues esto lo vamos a hacer así, ¿no? Resulta que como el determinante es mayor o igual a 0, pues ese valor absoluto se puede ir sin ningún problema. Y pues esto nos queda un poquito más compacto de esta. Bueno, no más compacto, pero acomodado de otra forma. Aquí ya nos volamos el valor absoluto, porque recuerden que pues como es mayor o igual que 0 por hipótesis, entonces nos podemos deshacer del valor absoluto, ¿no? Cruz. Ajá. Ajá. Así, ¿no? Hasta aquí pues todo va bastante bien, ¿no? Pero resulta que esto, por otra igualdad que ya habíamos visto, te dije que les iba a mostrar, ¿verdad? Se las muestro en la clase siguiente. Sirve que funciona como ejercicio, ¿no? Pues esto es la derivada parcial de sigma con respecto a X de alfa aplicado a V. No, aquí ya sería... De hecho, miren, ya vamos a empezar a hacer algunos malabares para escribir. Bueno, ya escribí de más, pero bueno. Esto ya es sigma gorrito aplicada a U, B. Punto derivada parcial de sigma con respecto a X de sigma gorrito, sigma tilde más bien, cruz, no, a ver, ¿qué hice? No, sí estoy bien, a ver, es que aquí esto no iba así. Andas. Sigma gorrito aplicada a U, B, cruz, andas, así, más limpio, ¿no? Y esta pues no es más que la integral de superficie de acá, ¿sí? Y ya, con esto terminamos esta prueba. Para el punto 2, si quieren verlo, pues es muy fácil, ¿no? Nada más vamos a agarrar esto. Este es el importante. ¿Por qué? Bueno, a partir del punto 2, o sea, todo lo que llevábamos iba bien, ¿no? Desde aquí, que no era mucho, ¿no? Desde aquí, pues todo estaba normal, no pasaba nada. Pero ahora, con el punto 2, justo en esta parte es donde está el detalle fino, ¿no? ¿Por qué? Bueno, recuerden que el determinante, el valor absoluto de una función, pues no es más que x, si x es mayor o igual que 0, y menos x si x es menor que 0, ¿no? Entonces, en este caso, el determinante de alfa U, B, como es menor que 0, entonces pues tiene que ser su valor absoluto la parte negativa, ¿no? Y pues de aquí podemos cortar, de hecho, toda esta prueba. A ver otra vez.
y tener la sutileza de que, pues de poner el, si cabe, apenas, ¿no? Esto queda menos. Esto queda menos. Este cuate no ocupo. Ahora vamos a hacerlo un poquito más compacto. Ajá, es este integral. Ya no estamos haciendo nada nuevo, ¿eh? No, aquí ya no era esto. Estoy pensando en el de arriba. Uh-huh. Andas, así, ¿no? Y ya con eso pues terminamos, ¿no? Y ya, bueno, pues esta es la clase de hoy. Como ven, no fue muy larga, o a lo mejor sí es un poco larga, pero solo es una. Y ya, pues entonces el miércoles y el viernes les subo algunas tareas de, algunas clases de ejercicios, y pues con Brandon también verán ejercicios. Andrés no va a poderles dar clase esta semana tampoco. Y bueno, pues eso es todo. Que tengan un lindo inicio de semana. Bye.